tres, ya. Ya. Buenas tardes. Vamos a presentar un pequeño video donde haremos una pequeña ayuda de memoria de la lectura La Reforma Rural del autor Absalón Machado. Absalón Machado es economista de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. El libro La Reforma Rural fue publicado en Bogotá en 2009. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Santiago Triana, como dice mi compañero. El autor en principio empieza hablando sobre las distintas reformas rurales o agrarias que existen, que han existido y que se han dado a lo largo del mundo. En ese sentido, se refiere a las reformas agrarias de Europa y de Asia. Narra que la reforma rural de Europa y de Asia están basadas en un carácter redistributivo, es decir, buscan ofrecer tierra a los campesinos sin importar su condición social. También es una reforma agraria que nace en el seno de esas naciones, es decir, es una reforma endógena y obedece a los objetivos que ellos mismos se plantearon. Uno de esos objetivos es desarrollar el equilibrio urbano y rural, porque las brechas entre los espacios rurales y urbanos se han acentuado muy fuerte y las reformas rurales querían mejorar los diálogos entre estos dos espacios. Bueno, también Absalón Machado tiene en cuenta como cambio en la estructura agrarias. Por ejemplo, la urbanización y la disminución en términos relativos de la población rural. Es donde en 1984 y 1996, o sea, uno de estos dos periodos estuvo la estructura de la propiedad rural, un cambio muy, digamos, brusca, porque, digamos, en los predios pequeñas, digamos, en 84 obtuvo de 89,92% de predios y la superficie pierde con 93,15%. Y en 96 el predio gana con 91,1% y en la superficie pierde con 21,40%. O sea, es menor que la del 84. Y en medianos, como vemos el predio, como tiene de 8,68% y gana la superficie con 30,50%. Y el predio de 96 tiene 7,81% con de superficie de 24,80%. En cambio, en el grande, en el 84 solamente tiene con 1,40% y la superficie tiene con 46%. Y así mismo vemos en 96 tiene 1,8% de predios y gana con 53,80%. Entonces, pues en ese momento o sea, la propiedad de estructura en los grandes se ven, o sea, la superficie aumentan más, tienen muchos, en cambio las medianas, pues las medianas y pequeñas son disminuidas, ¿sí? Bueno, entonces de esa misma manera, o sea, este autor tiene en cuenta como los cultivos, o sea, de ese momento como la cuestión del terreno, cada quien, o sea, el que tenía más, o sea, digamos los terratenientes, eran que se apropiaban, o sea, se sumergían a cultivar algunos cultivos que eran permanentes que cultivos transitorios, porque el cultivo permanente, como la palma, o sea, aunque dura más y aún así el salario y como que el recaudo era mucho mejor. En cambio, en cultivos transitorios tenía que estar trabajando constantemente cada 6 meses o cada 4 meses para, como por ejemplo, como el maíz o el frijol y demás, que dan cada un periodo, o sea, un tiempo determinado, como de 4 o 6 meses, como la papa. Entonces, como
Entonces, esto no le servía a los grandes terratenientes en ese momento. Igual ganadería, ganaderías extensivas, o sea, ganadería empezó en ese momento a abrir más campos para tener más ganados y asimismo la tierra empezó como a tener más valores porque ya la tierra, de pronto la tierra fértil, la tierra donde era apto para ganados, todo esto entonces empezó a tener valores y el gobierno ya tiene otro, empieza a tener otras miradas para como la tierra entra al mercado. Bueno, todo esto se debe a los intereses de los otros países por imponer sus posiciones y sus políticas económicas, podría decirse, en Colombia. Principalmente la Alianza para el Progreso y específicamente Estados Unidos promovieron una reforma rural y una reforma agraria que no estaba basada en la redistribución de la propiedad. Al contrario, estaba basada en la capitalización de las propiedades rurales, es decir, quería que los campesinos se volvieran proletarios. Asimismo, quería mejorar los índices de productividad de la pequeña explotación agropecuaria, es decir, querían poner los productos de los campesinos en el mercado global. Bueno, asimismo que tiene en cuenta como el concepto de la globalización de las economías en Colombia, transformación de mercados subregionales e integración comercial regulado por extranjeros y apertura de las economías hacia el mercado internacional. Bueno, entonces, ¿qué hace Colombia en este momento? Cuando ya empieza a crear la reforma agraria en Colombia, o sea, los mercados de Colombia empieza a buscar eh, mercados internacionales, o sea, hacer como un enlace para empezar a ganar más economías internacionales. Y asimismo, entonces, mercados regionales o subregionales empiezan a transformarse, como crear industrias propias, como empresas propias, y ya asimismo que entonces empiezan como el, el, el mercado internacional extranjera, digamos, comienza como ya esto a exigir un poco más el mercado nacional. O sea, por ejemplo, tiene que ser registrado con INVIMA, tiene que tener, pues, o sea, todo o sea, con seguridad para empezar a exportar mercado de lo nacional a internacional. Y entonces ya ahí empieza como la disminución de la protección de algunos manejos del mercado nacionales o el campo empieza a disminuir, por ejemplo, digamos, ya cualquier campesino no podría vender porque tenía que tener su producto registrado, o sea, todo esto ya o sea, tener un nuevo modelo para el Estado sí, para el Estado y para el mercados internacionales. Entonces allí comienza como, bueno, entonces el desempleo, o sea, ahí empieza a darse montones de coyuntura o sociales para empezar como, digamos, no tienen seguridad, entonces pues tenía que retirar, o sea, desempleo, que no sé qué, bueno, muchas cosas que ya no podrían entrar a trabajar porque todo tenía que tener certificados, como tanto trabajadores, como tanto dueños, o sea, todo esto empezaban como tener un recortes personales, todo esto, entonces se vio desde la creación de la reforma rural. Bueno, es fundamental tener en cuenta que las economías transnacionales, más que capital, buscan es explotar los recursos de las otras naciones. En ese sentido, Colombia es una nación o un país, somos un país rico en biodiversidad. Y Absalom Machado dice que desde la apertura económica, las iniciativas extractivistas han tomado fuerza
Y eso ha provocado otro montón, y esto ha desencadenado otro montón de situaciones, como dice mi compañero José, que ha perjudicado a la población y a los habitantes del campo. En esta imagen podemos ver cómo las poblaciones campesinas, especialmente de la costa Caribe, a pesar de ser una región tan biodiversa y tan rica, son una de las poblaciones y son de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y más pobres. Esto no se ha configurado de la nada. Existen distintas actitudes del gobierno de acuerdo a diferentes periodos históricos de la nación. Es decir, del año 1960 al año 1980, tenemos en cuenta, como mencionaba Catherine Legrand, unos procesos de baldíos en donde la mayoría de la tierra, o bueno, gran parte o una parte significativa de la tierra se consideraba baldía. No obstante, las propuestas y las iniciativas de colonización, tanto de los campesinos humildes como de los grandes productores agropecuarios, hicieron o demandaron la intervención estatal en las cuestiones de la titulación de las tierras, en las cuestiones de la distribución de la propiedad, en la cuestión de la regulación de los mercados internos y externos, como dice José. No obstante, del año 1980 al año 2008, que es la fecha de la publicación del libro, el campo se ve totalmente dominado por grupos criminales. En ese sentido, la tierra deja de ser un mecanismo de producción, o como decía Marx, la tierra deja de ser el medio de producción para volverse un medio de control, de dominación y, por supuesto, el espacio donde se desenvuelven las tensiones sociales, es decir, la guerra y la violencia, la discriminación. Bueno, también tiene en cuenta como este autor, o sea, como la ley 160 de 1994 sobre la reforma agraria, o sea, aquí hay o sea, hay una contracción muy fuerte, tanto para los terratenientes, para los resguardos indígenas y para los campesinados. En este caso, pues se introduce una nueva manera de enfrentar el problema de la distribución de la propiedad denominada por algunos campos, mercado y tierras y por la ley como la negociación voluntaria de tierras. Entonces, alguna parte el autor precisa que para los campesinos, o sea, tenían o sea, le dieron su tierra, pero si querían tener más tierra, entonces tenía que comprar, tenía que tener, entonces, así, o sea, entonces, eran quedarse donde tenían las tierras. En cambio, para los indígenas, o sea, donde estaban los resguardos titulados como tal, eso no se tocaba. Y el porcentaje de tierra de ese momento, lo que fue, y hoy en día se nota que en el mismo territorio no ha habido más ampliación, no ha habido más, o sea, entonces esto conlleva pensar que de prontamente que muchas poblaciones aumentan años y años y entonces, o sea, el territorio va a ser el mismo, entonces no vemos, o sea, en este sentido, pues uno empieza a poner a pensar hasta dónde vamos a llegar como la población que somos, o sea, cómo, o sea, disminuirnos o ampliar más territorio, pero si ampliar el territorio ya le pertenecen a otros grupos, por ejemplo, terratenientes o campesinos donde tienen más economía. Entonces, asimismo, pues aquí donde tenemos la titulación del baldío, entonces ya esa es la tierra como era, pues la que quería vender, lo vendía, la que no, entonces como no tenían dueño, ir y adueñarse de ese territorio. Como mencionaba Andy un momento que ya de 2000, de los 80 a 2008, donde algunas partes del departamento de Colombia se presentaron muchas control territoriales, por ejemplo, en Catatumbo, en la costa Caribe, o sea, empezaron los grupos armados de eso, ilegales, empiezan a sembrar cocas,
empieza a sembrar y entonces los campesinos empiezan como sacar de su lugar para a la ciudad y entonces quedarse ellos allí y dominar el territorio sembrando sus cultivos. Entonces me parece, eso es como indignante en este sentido que se hayan hecho sobre esta clarificación de la propiedad en ese momento, pero aún así todavía el territorio se nota como mercado, o sea, como menciona este Axalón, todavía continúa siendo mercados en algunas partes, como, pues no sé cómo denominar estos problemáticas que se presentan en el campo. ¿No? Ujú. Ah, bueno, esta es una cita, no sé si mi compañero José me ayuda a leerla, que no la alcanzo a ver bien aquí. No obstante, en lugar de las reformas agrarias se están ensayando todos los sustitutos imaginables: semillas híbridas, colonización de tierras marginales, construcción de caminos y obras de riego, la adquisición de latifundios aislados para su nueva colonización, programas militares, perdón, de acción cívicas, campaña de alfabetización y cualquier cosa menos la reforma agraria. Ah, sí, gracias, José. Como bien decía José, citando a Flores, citado por Absalón Machado, en Colombia la reforma agraria se evita a toda costa. El reconocimiento de los derechos de los campesinos no es una prioridad del gobierno. Y en ese sentido, las propuestas están encaminadas a otro tipo a satisfacer otro tipo de intereses y no necesariamente los intereses reales, inmediatos de los campesinos. Y eso es lo que quiere decir Flores. A propósito, el Estado, a partir de la ley que nos mencionaba José, creó distintos tipos de mecanismos de atención a los pobres. Es decir, considera que los campesinos son pobres. Y estos programas tienen una aplicación presidencial, o mejor dicho, son vigentes mientras está el gobierno de turno, pero al acabarse ese gobierno, todas estas iniciativas y todos estos programas desaparecen, lo que dificulta un progreso a largo plazo y un progreso sostenible, ¿no? Además, estos tipos de asistencialismo del Estado hacia las comunidades ha fraccionado el movimiento campesino, lo que, lo que hace que las personas ya no busquen, digamos, participar en la política para legitimar sus derechos, sino sus vínculos con la democracia, sea suscribirse para recibir un subsidio. A propósito, el autor dice que todas estas estrategias, aunque están disfrazadas con discursos de protección de los campesinos, de fomento de producción agropecuaria, realmente lo que terminan es implantando una actitud paternalista y reduciendo la capacidad productiva de los campesinos. Y es decir que están lejos de ser reformas agrarias y eso significa que Colombia está muy lejos de un desarrollo rural. A propósito, es importante tener en cuenta cómo nosotros definimos a los campesinos y la categoría utilizada por Absalón Machado y que posteriormente es acogida por distintas instituciones como el DANE y los ministerios, es la de unidad agrícola familiar. La unidad agrícola familiar está compuesta por la familia campesina, la primera, digamos, el primer escalón de la producción, que es la familia, y en ese sentido asumen que los campesinos los definen como unidad agrícola familiar.
Precisamente debido a esta definición es que el problema de la tierra se acentúa. La dificultad de definir cuáles son los derechos de los campesinos y cuál es su papel en el territorio hace que las tensiones por el control territorial sean cada vez más fuertes y los campesinos sean los mayores perjudicados por estas tensiones. El problema de la valoración, el problema de la tierra en Colombia no es su valoración económica, es su valoración política. ¿Por qué? Porque las personas, es decir, los terratenientes o las mafias, consideran que la tierra es un signo de prestigio y un signo de poder. La tierra adquiere una valoración política importante, hasta el punto que vemos que un expresidente nuestro es el más poderoso porque tiene una finca que es casi del mismo tamaño que la ciudad de Bogotá. Además, otro problema frente a la tierra es que la tierra es un mecanismo para ser reconocido como ciudadano. Parece que estuviéramos en la época de la regeneración y para poder participar en la democracia hay que saber leer, saber escribir y tener tierra. Estas cosas los campesinos no las tienen, porque la desprotección es tanta que han llegado a, a perjudicar todas las escalas de vida de los ciudadanos, hasta el punto de que la participación política pues pasa a segundo plano. En ese sentido, hay algo muy importante que cabe decir, que sí que hay que mencionar y que postula Absalom a partir de una lógica dialéctica, es que la tierra es causa y al mismo tiempo efecto del conflicto. El conflicto por la tierra es causa y al mismo tiempo efecto del conflicto interno del sector rural. Es decir, las dificultades, las dificultades para distribuir la tierra son consecuencia del conflicto armado, del conflicto interno de, de poderes y las tensiones de poder que existen en el territorio. Pero a la vez, estas tensiones del territorio son producidas por la falta de territorio y de vivienda digna y de espacios para siembra y cultivo que históricamente han sufrido las poblaciones colombianas. José. Mercados y asistido de tierras. Pues entonces aquí es como ya mencionaba Andy, un momento que en donde la tierra o sea, cómo comprende la forma como la gobernabilidad. Entonces, es que como si tenemos algunos líderes o alguien, entonces pues allí donde comienza el poder, ¿no? Entonces, el que tiene más es el que tiene poder de dominar, digamos. Por ejemplo, las organizaciones, es que tienen tierra, buen tierra, ¿no? Entonces, o sea, entonces en este sentido donde empieza a cambiar el valor de tierras, como digamos, aquí, por ejemplo, podría decir que, como dice Absalom Machado, la política no es amigo, o sea, en la política no hay amigos, digamos, por ejemplo, y sino un intereses económicos. Entonces, aquí yo creería, entraría todo esto, por ejemplo, con quienes manejan o sea, manejan estos tipos de programas o no sé, entonces ahí se acentúa este meollo, digamos, de la economía, sino como, sí digo, la economía en las tierras. Bueno, aquí para completar un poquito lo que dijo José, el mercado asistido de tierras lo vemos hoy en día también, ¿no? Las comunidades no tienen apoyo, digamos, jurídico para el acceso a la tierra, si no tienen acceso, digamos, si no tienen un apoyo económico, por decirlo así, en términos de subsidios y en términos de descuentos.
de los que realmente se termina beneficiando son otras empresas y las multinacionales. Bueno, quería completar un poco eso hoy. Bueno, también, pues, Axalón Machado utiliza como el concepto de estructura multimodal. Entonces, como estructura multimodal, pues, él ve, o sea, es como digamos, esa entrada en cómo, como el gobierno, o no sé, digan, bueno, sí, como el gobierno, o sea, cómo empezar a convivir dentro del mismos, o sea, grupos sociales, sociedades, como en Colombia, que tenemos distintos grupos sociales que, que emergen. Entonces, eso es lo que afirma Absalón Machado, que como multimodales, hablamos de múltiples, entonces no podría ser uno de los mecanismos para solucionar el problema de tierra y del campesinado en Colombia. Y también menciona otro concepto como biomodal, que es lo que vivimos en este momento en Colombia. Es como es una atribución de probabilidad con dos mundos, o sea, uno que pagan y otro que no pagan. Entonces eso es lo que quiere decir con este concepto a este autor. Y los predios que se negociaron en el mercado asistido de tierras entre 1996 y 97 fueron algunos pequeños y medianos y calidad de los suelos. Por ejemplo, en el terreno que de prontamente que se vio más vendido en ese momento fue el terreno, o sea, digamos, de los terratenientes a los campesinos, lo que más se vendió fue como que el pequeños, porque algunos que eran tierra que no eran calidad no eran fértiles para cultivos, no eran, o sea, territorios así que digamos que no apto para nada, solo para vivir. Pero el terreno que más se conservó, por ejemplo, para los grandes terratenientes, fue la calidad del suelo. Por ejemplo, donde se podrían sembrar más, o sea, donde llueven más, o sea, todo esto se dio en este proceso del mercado, o sea, negocio de tierra. Y pues, ¿qué más? Bueno, esta postura y estos planteamientos de Absalón Machado nos invita a pensarnos dos sujetos que habitan en el campo, ¿no? Dos agentes del campo. En ese sentido, nos pareció preciso poner esta caricatura, ¿no? Para mostrar la situación y la condescendencia de las instituciones con los campesinos. En primer lugar, habla sobre los propósitos de estos sujetos para acceder a la tierra. Como se mencionaba anteriormente, muchos terratenientes o muchos actores, grupos armados o al margen de la ley han, han querido tener el control de la tierra para poder tener prestigio, para ganar renta a través, pues, sí, del arriendo o de otras múltiples maneras, ¿no? De prestárselo al Estado. Y, perdón, el lavado de activos también es importante porque a través de la venta y de los negocios en la tierra, muchos activos provenientes de los negocios ilegales también pueden ser eh, lavados. Además, las ganancias del campo son las ganancias que le da el campo a los terratenientes son inmensas, por más de que hayan pues problemas, digamos, en ciertas cosechas y eso, es muy poco probable que ellos sufran pérdidas porque el campo no para de producir. Asimismo, ellos no paran de ganar. Y la otra razón por la que acceden a la tierra es por codicia, sencillamente por sed de poder y por sed de propiedades
acceden a la tierra, no necesariamente porque la necesiten. En contraste, los campesinos tienen otras razones para así acceder a la tierra. En primer lugar, como mecanismo para subsistencia. La tierra es de donde obtenemos, pero principalmente los campesinos, eh, los productos para el consumo y el agua. Además, la tierra es un mecanismo para construir comunidad e identidad. Los campesinos, a través de la socialización y de la interacción en la tierra, con la tierra y entre sí mismos en un espacio, han construido espacios organizativos que son los que han permitido eh, unas luchas, digamos, que se han establecido en el campo, por decirlo así. Y por último, las razones o el derecho que tienen los campesinos es por justicia, ¿no? Históricamente o bueno, eso es lo que menciona Absalom Machado, que históricamente hemos visto cómo los campesinos han sido relegados y no se han integrado efectivamente en las políticas de desarrollo económico, de desarrollo urbano, de desarrollo rural. Y en ese sentido es justo y es necesario, justo y necesario eh, promover la distribución de la tierra como el principio de la justicia social. Bueno, frente a este apartado, es importante mencionar el papel que tienen los terratenientes, o en ese sentido, de, las formas de mercados de tierras, los impactos que tienen en los procesos organizativos de los campesinos que mencionaba anteriormente. En ese sentido, los terratenientes o las mafias cambian las nociones de propiedad por medio de la violencia, cambiando la función social de la propiedad, transformando la función social de la propiedad. Lo que quiere decir que en, a gran escala el contrato social se rompe y el contrato social de la paz, del respeto, de la fraternidad es totalmente invalidada por las posturas extractivistas o, digamos, codiciosas de las mafias y de los terratenientes y legitimada por la fuerza pública, ¿no? Que restringe todos sus movimientos sociales. Y para finalizar esta cita, José, ¿me puede leer, por favor? Bueno, la tierra y el territorio. No es que ya no sea válido luchar por la tierra, es que esa disputa se pone en otro nivel y dentro de una complejidad enorme, dadas tanto la diversidad regional como la internacionalización de la economía. Es allí donde la lucha por la tierra aparece ligada a la lucha por las democracias y por un Estado de derecho liberal. No tiene sentido una lucha aislada por la tierra y la reforma agraria. Esto ha sido superado por los hechos. Bueno, antes de pasar un poco a la pregunta final que nos quiere plantear José, quiero hacer énfasis porque nos pareció, porque no, muy interesante lo que planteaba ya al final del libro Absalom Machado, ¿no? Las luchas de los derechos de los campesinos no son ajenas a las luchas por los derechos humanos. Las luchas de los derechos por la vida digna de los campesinos no son ajenas a los derechos de la vida digna de todos los colombianos. En ese sentido, podemos ver que las luchas por la tierra son, mejor dicho, por la tierra tenemos que luchar no solamente los campesinos, sino también todas las personas. Y aquí esta imagen es supremamente importante porque en el paro 2014, en el paro del año 2014, la Universidad de Córdoba, 2000, bueno, 2013-2014,
entró en paro. ¿Y por qué entró en paro? Porque muchos de los estudiantes de la Universidad de Córdoba provienen de las zonas rurales del departamento, lo que invita a reflexionar sobre quiénes son los campesinos, quiénes van a ser los campesinos y cómo queremos, cuál es el campo que queremos para esos campesinos. Es importante tener en cuenta que las luchas por la tierra no se hacen en las vías, en la vía panamericana, ni en, ni en esos espacios alejados a los entornos que nosotros habitamos, sino se construyen en estas cátedras, se construyen en las calles, se construyen en las casas, en los hogares y por supuesto se construyen también en el diálogo con las comunidades. José, ya lo cambié. ¿Cuál es, cuál es la tierra de los pescadores? O sea, eso es una pregunta supremamente para responder en conjunto, pero bueno. Y listo, muchísimas gracias, profe. Esta fue nuestra ayuda a memoria. Pues decidimos hacerla así para hacerlo un poco más didáctico porque pues habíamos planteado, pues queríamos hacerla así en la clase, pero por falta de tiempo no la pudimos hacer. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el seminario, fue totalmente beneficioso. Un gusto conocerlo, esperamos verlo el próximo semestre y nada, profe. Muy Muchísimas gracias.